Ya, ahí sí. Para efectos de la grabación, reitero el objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver con analizar la cuestión social desde el punto de vista de entender esta dimensión social de la crisis que va a experimentar Chile desde fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, que va a generar la posterior respuesta de estado de bienestar. ¿Sí? Bien, en ese sentido, veníamos conversando sobre la crisis del parlamentarismo. En la semana anterior hablamos un poco sobre las características del régimen parlamentario, después cómo se aplica este régimen parlamentario a Chile, eh, y también cómo este régimen parlamentario iba a dar cuenta de un gobierno oligárquico, de un gobierno que iba a ser súper reducido, ¿no es cierto?, por una élite que empieza a gobernar solo para ellos, dejando de lado, ¿no es cierto?, a un proceso creciente de urbanización a la población que va a estar netamente marginada de la política y de la sociedad en general. ¿Sí? Bueno, entonces el concepto clave, como les comentaba, es cuestión social. Y la cuestión social la vamos a definir a partir de una aproximación, que es una definición bastante interesante, que nos permite abordar la problemática de la cuestión social, es la que está aquí en pantalla, que dice, consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y urbanización nacientes. Ojo acá, porque en esta primera línea ya se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que la cuestión social hace referencia a consecuencias. Consecuencias de dos procesos que son clave. Uno, la industrialización, y dos, la urbanización. ¿Sí? Y vamos a hablar puntualmente de cada uno de ellos y la forma en la cual, ¿no es cierto?, se va a construir una consecuencia social, un tipo de sociedad que va a estar marginado de las políticas económicas, de las políticas sociales, y también va a dar origen, ¿no es cierto?, a una nueva clase social ligada al trabajo, que va a ser la clase proletaria, ¿sí? Y finalmente esta clase proletaria va a empezar a desarrollar un sentido de identidad y un sentido de pertinencia política que va a dar origen a las ideologías, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, etcétera, ¿sí? Bien, también cabe señalar que esta es una nueva forma independiente del sistema una nueva forma dependiente del sistema de salario. O sea, son trabajadores asalariados, donde la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a la vivienda obrera, a la atención médica y la salubridad. O sea, vamos a ver reflejado, ¿no es cierto?, una serie de problemáticas sociales asociadas, ¿no es cierto?, no solo a las condiciones laborales, sino también a la vivienda, a la higiene, al acceso, ¿no es cierto?, de elementos que permitan una salubridad básica. Y esto va a generar la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase obrera, huelgas y demostraciones callejeras. Tal vez por ahí algunos choques armados entre los trabajadores de la policía y los militares, con cierta popularidad de la idea extremista, con una consciente influencia de los dirigentes de los trabajadores. En el fondo lo que está hablando es que la cuestión social es una consecuencia o es una construcción de una clase social producto de la industrialización y la urbanización que los dejó marginados. Y esa marginación los va a llevar a organizarse, a visibilizar sus problemáticas, a disputar el poder político y también a tener una confrontación mediante la cual van a visibilizar sus demandas en torno a la huelga, las protestas. ¿Sí? Entonces vamos a comentar también un poco de ello pensando en el caso chileno. Bueno, como les comentaba, los antecedentes de la cuestión social se encuentran principalmente en la industrialización. Uno, porque la industrialización, recordemos que es un concepto clave, referido, ¿no es cierto?, a esta revolución industrial y a la instalación de las industrias como foco, ¿no es cierto?, de atención y de oferta de trabajo. Y eso es súper relevante, porque estas ofertas de trabajo van a mostrar ser una alternativa atractiva para, sobre todo, los campesinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la migración, perdón, la industrialización va a generar nuevas oportunidades laborales que van a ser mucho más atractivas y que se van a ubicar no necesariamente en Santiago. ¿Sí? Ojo con esto, no confundir urbanización actual con la urbanización de aquella época. De hecho, crecimiento urbano que proliferaron a partir de la industrialización fueron, por ejemplo, en Iquique, en todas esas ciudades del norte, donde se encontraban las oficinas salitreras recientemente conquistadas producto de la Guerra del Pacífico, ¿sí? En Lota, en la mina del carbón, etc. Entonces, la industria que empiezan a ofrecer una fuente de trabajo a todos los pobres campesinos, ¿no es cierto?, que la agricultura cada vez iba tomando menos peso a nivel monetario, les va a generar una oportunidad laboral que va a provocar movimientos migratorios, ¿sí?
Y aquí se va a producir un fenómeno creciente de migración campo hacia la ciudad y a la conformación de una marginalidad urbana, donde va a caracterizarse principalmente por la forma arquitectónica de los conventillos, ¿sí? Estos conventillos que son un poco la imagen que veíamos la clase de ayer, que Hillary comentaba acerca de la pobreza, ¿sí? Esta imagen correspondía a un conventillo, producto, ¿no es cierto?, de que se observaba mucha gente hacinada, que se observaba mucha pobreza y condiciones, ¿no es cierto?, de salubridad que son bastante precarias, ¿sí? Bien, y si observan el gráfico que está ahí en la pantalla, el color azul corresponde a la población rural y el color rojo corresponde a la población urbana, ¿sí? Prestenle mucha atención porque este gráfico, en el año de inicio es 1865, ¿sí? Y en 1865, ¿qué color predomina? El color azul, ¿cierto? El 70% de la población es de carácter rural en 1875. Sin embargo, esta brecha va a empezar a disminuir hacia 1907, cuando ya empieza a tomar mucha más fuerza, ¿no es cierto?, el proceso migratorio, y ya nos vamos a encontrar con una diferencia de aproximadamente 42% a 58% aproximadamente de la población rural versus la urbana. En 1930 va a estar prácticamente igualado, ¿no es cierto?, este proceso de urbanización, y ya finalmente hacia la sociedad contemporánea del 2002, por ejemplo, tenemos que la población urbana concentra el 88% de la población chilena y cerca del 12% se genera a partir de la población rural, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque este gráfico lo que nos hace es evidenciar la disminución del color azul. ¿Qué significa la disminución del color azul? La disminución de la población rural, y el color rojo que a medida que avanza el tiempo va creciendo de forma muy amplia. Habla, ¿no es cierto?, del proceso de urbanización, de cuando la gente se concentra a vivir en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿sí? ¿Se entiende el gráfico? ¿Sí? Perfecto. Gila y Romina, ¿bien? ¿Pueden comprender el gráfico? Perfecto. Sí, porque está bastante fácil de comprender. Eso es bueno, ir trabajando con este tipo de habilidades. Ya, en ese sentido, si tenemos los antecedentes en torno al proceso de industrialización y en torno a la urbanización, se va a generar una pobreza marginal. Y miren el mapa que está aquí abajo, que es una representación de Santiago y la marginalidad en Santiago. Aquí la marginalidad en Santiago, ¿por qué hablamos de marginalidad? Porque, a ver, recuerden que en el proceso migratorio del campo a la ciudad, los campesinos que vienen ya son pobres, ¿sí? No cuentan con los recursos para llegar a sentarse a los mejores lugares de la ciudad, sino que se van a sentar en los campamentos, en los conventillos, siempre de los márgenes de la ciudad. Porque en el centro, históricamente en el centro de la ciudad de Santiago, por ejemplo, se han ubicado las grandes instituciones, las familias, ¿no es cierto?, de los gobernadores, actualmente encontramos, ¿no es cierto?, gran actividad comercial, etcétera. Sin embargo, en la periferia se ubican los principales campamentos de la gente que va llegando a la ciudad. Se van a ubicar en los sectores periféricos, en los bordes de las ciudades, porque les permite, ¿no es cierto?, insertarse dentro del sistema laboral que ofrece esa ciudad. En este caso, en el caso de Santiago, evidentemente está modelado, ¿no es cierto?, de cara a lo que significa el centro de la capital. Sin embargo, en las ciudades, por ejemplo, Iquique o, por ejemplo, Lota, donde las grandes industrias van a ser este foco principal de atención, este foco que va a causar migración del campo hacia la ciudad, hacia los márgenes de esas ciudades, va a dar cuenta del establecimiento de campamentos, ¿sí? Campamentos que no tienen condiciones higiénicas adecuadas, campamentos o conventillos que van a resguardar a veces a 50 personas en una casa. Entonces van a haber condiciones de hacinamiento, condiciones higiénicas desfavorables y una pobreza porque haberse cambiado hacia los márgenes de las ciudades no les garantiza el inmediato acceso a un trabajo. Además que los trabajos van a ser súper mal pagados en esta época, ¿sí? Entonces, esta marginalidad o la construcción de la población marginal son aquellos campesinos que vienen del campo a la ciudad, pero no se pueden ubicar en la ciudad misma porque la ciudad misma es súper excluyente. Se van a ubicar principalmente en los márgenes, ¿sí? Me interesa que quede claro eso. ¿Se entiende la construcción de la marginalidad? ¿O no?
Bien, eso es. Entonces, la construcción, insisto, vuelvo a retirar la idea, la construcción de la marginalidad tiene que ver con la migración del campo a la ciudad de los campesinos pobres que se van a ubicar en campamentos en los márgenes de la ciudad. ¿Por qué los márgenes? Porque necesitan estar cerca de las empresas. ¿Sí? Bien, en esta época también vamos encontrarnos con otra serie de problemáticas sociales, por ejemplo, el alto índice de analfabetismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación, desde los tiempos de los conservadores, cuando ya después de la independencia, se empieza a implementar un sistema de educación, pero que va a ser elitista, ¿sí? Que va a ser súper reducido, que va a andar a muchos tira y afloja, y que no va a tener una cobertura del 100% como la tiene hoy día en Chile. ¿Sí? En ese sentido, el analfabetismo va a ser una problemática súper latente porque el sistema educacional todavía no es perfecto en esta época. La gente que tiene acceso a la educación es súper reducida en número, ¿sí? Y esto va a conllevar, evidentemente, a problemas, ¿no es cierto?, de ocupación, porque ya finalmente el obrero, el campesino que no sabe leer y que finalmente migra hacia la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales, va a entrar a trabajar en lo que sea, ¿sí? Aceptando cualquier tipo de trato, cualquier tipo de regulación, y ahí nos vamos a encontrar con principalmente con la complicación de las malas condiciones laborales y la inexistencia de normas laborales. O sea, en esta época no existe el descanso dominical, no existe la jornada de 8 horas. Se trabajaba de sol a sol, de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y sí o sí se trabajaba por un mísero sueldo, no existía el descanso dominical, no existía el derecho a huelga, no existían los seguros de cesantía, no existía una serie de normativas que permitieran, ¿no es cierto?, garantizar un mejor sueldo o mejores condiciones laborales. ¿Sí? Y los salarios también eran un problema, no solamente porque eran bajos, sino que porque también se le pagaban a través de fichas. ¿Sí? ¿Habían escuchado este concepto de pagar a través de fichas? Chicos, chicas. Bueno, en las oficinas salitreras de Iquique, a los salarios, a los trabajadores, se les pagaban en fichas, no se les pagaban dinero, se les pagaban en fichas, que eran unas fichas plásticas, y estas fichas plásticas tenían que ser intercambiadas por alimentos, pero los dueños de esos negocios, de las pulperías donde se entregaban los alimentos a cambio de las fichas, eran los mismos dueños de la empresa. Entonces, yo empresario, pongamos la suposición, tengo a ustedes que son mis trabajadores y yo a ustedes les pago con fichas, y esas fichas a ustedes les sirven para comprar alimentos, pero solo en las tiendas que también son mías. ¿Sí? Entonces eso generaba, ¿no es cierto?, un problema, porque hay una monopolización o hay un control absoluto del flujo económico, no hay una real libertad, ¿no es cierto?, del trabajo asalariado, por lo cual se transforma en un problema, ¿sí? En esta época también, producto de las malas condiciones de salud, las malas condiciones laborales, hay una alta tasa de mortalidad, tanto de mortalidad adulta como de mortalidad infantil, ¿sí? Sobre todo por los problemas de salud que arrastraban los conventillos con 50 personas en una casa, con las infecciones de propagación muy rápidas, etcétera. Romina me informa que Chris está ingresando. Ya lo acepté, Romy. Ingresó. A lo mejor tiene problemas de conectividad. Bien. El trabajo infantil también tiene un problema porque el trabajo infantil hace referencia a que los niños trabajen, ¿no es cierto? Porque el sueldo de los adultos no alcanza para llevar realmente el pan o los insumos necesarios para toda una familia. ¿Sí? Por lo tanto, en esta época no existe el concepto de infante, no existe el concepto de niño, no existe el concepto de la infancia, sino que existen trabajadores adultos y trabajadores pequeños. Y esos trabajadores pequeños también son obligados a trabajar. Por ahí tienen que haber leído alguna vez en su vida Subterra, de Baldomero Lillo, ¿o no? ¿Leyeron por ahí Subterra? Bueno, Sí, yo lo leí. Genial, genial. Subterra es un libro de un escritor chileno, Baldomero Lillo, que va a retratar varias de estas situaciones a las cuales se puede hacer referencia a la cuestión social. Hay un cuento dentro de ese libro, un capítulo, que se llama La compuerta número 12 y que hace referencia a la historia de un niño que trabajaba vigilando que no se escapara un gas que era tóxico y profundamente explosivo. Entonces, bueno, finalmente el asunto es que ocurre una explosión y que muere mucha gente producto pero da cuenta, ¿no es cierto?, de esta necesidad
del trabajo infantil en esta época, producto de la pobreza, ¿no es cierto?, y la miseria en la cual estaban insertos casi todas las familias, ¿sí? Bueno, del hacinamiento ya hablamos, ¿no es cierto?, que los conventillos se encontraban fácilmente 50 personas en una casa y mala higiene. ¿Por qué? Porque los campamentos no tienen acceso a redes de agua potable, no tienen acceso a luz eléctrica, ¿sí? Entonces los servicios básicos que para hoy día nosotros son tan esenciales y nos permiten, por ejemplo, conectarnos hoy día en esta clase virtual, en esa época no existen, ¿sí? En esa época no existen. Y en ese sentido, la calidad de vida se ve profundamente afectada de forma negativa, ¿sí? ¿Se entiende entonces el concepto de cuestión social asociada a problemáticas sociales? Perfecto. Bien. Continuando entonces con la diapositiva, la forma de intentar solucionar esta problemática que aquejaba, ¿no es cierto?, a esta a esta nueva pobreza marginal, a esta nueva pobreza urbana que se convierte, ¿no es cierto?, de la clase trabajadora, van a ser principalmente las asociaciones de trabajadores, las organizaciones obreras. ¿Por qué? Porque entendieron que que la, que la élite, ¿no es cierto?, de la oligarquía legislaba solamente para ello, en beneficio de sus intereses. Los trabajadores van a ver la necesidad de volver a organizarse, de organizarse para visibilizar sus demandas. Entonces así van a surgir, por ejemplo, las sociedades de las mutuales de artesanos, las sociedades obreras, etcétera, las sociedades filarmónicas, las mancomunales, los sindicatos, que van a tener un rol fundamental. Y dentro de los sindicatos, la agrupación de los sindicatos va a generar a la Federación de Obreros de Chile en 1909, con la participación destacadísima de Luis Emilio Recabarren, ¿sí? Que esta federación va a ser una de las federaciones que va a impulsar las más grandes protestas, que también va a dar cuenta, ¿no es cierto?, después de la formación, y va a ser el antecedente principal a la formación del Partido Socialista Obrero, ¿sí?, de Chile de 1912. Entonces, en el fondo, la organización de los obreros para visibilizar sus demandas fue la respuesta que tomó, ¿no es cierto?, esta clase popular, esta clase proletaria, para intentar disputar el poder político, ¿sí? Bien. Y después tenemos que, tras la organización de los obreros, la forma de manifestarse evidentemente fue las huelgas. Fue paralizar las empresas, paralizar las oficinas salitreras e iniciar, ¿no es cierto?, procesos de protesta, procesos de huelga, que fueron fuertemente reprimidas, como por ejemplo nos da cuenta, o hemos visto en la historia, la huelga de la carne de octubre, del 22 de octubre, domingo 22 de octubre se inicia, de 1905, en donde el presidente de la época impulsa, ¿no es cierto?, un impuesto a la carne y la gente se alza. Entonces salen cerca de 12.000 personas a marchar ese domingo 22 de octubre de 1905 y que genera una amplia represión policial, ¿sí? Los militares y la policía a caballo y con el sable desenfundado atacaron a la población, dejando más de 150 muertos y cerca de 300 heridos por los militares en plena Alameda, ¿sí? Es una de las, sin duda alguna, de las protestas ciudadanas que ha dejado mayor cantidad de muertos en solamente una semana en la historia de Chile. Y también la Escuela Santa María, que sin duda alguna es la más sangrienta de las cuales se tiene registro en la historia nacional, es una huelga organizada por todos los sindicatos y las federaciones de trabajadores del salitre, ¿sí? Esta se organizó en el norte. Se concentraron trabajadores desde Copiapó, Antofagasta, Atacama, Arica. Se concentraron en la ciudad de Iquique, donde en Iquique fueron a hablar con la gobernación con el objetivo de que diera, ¿no es cierto?, una serie de soluciones, ¿sí? Sin embargo, el presidente de la época no quiso escuchar, y el presidente de la época lo que hizo fue darle la instrucción a los militares de que agruparan a los trabajadores que no marcharon solos, y fue un proceso de movilización bastante potente y que fueron con sus familias incluso. Niños, mujeres, los hombres trabajadores se agruparan en la ciudad de Iquique, y en Iquique los concentraron en una escuela, en la escuela de Santa María, y finalmente, en vez de darle la solución y que estaban esperando de mejorar las condiciones laborales, del descanso dominical, de regular la jornada laboral, de que no se les pagara en fichas, se estaban pidiendo cosas que hoy día nos parecen básicas,
pero en esa época no existían. Y por estar pidiéndolo, ¿no es cierto?, y al menos esta revuelta, desde el punto de vista de la élite, fueron acribillados 3.500 obreros y sus familias. ¿Sí? Se instalaron cerca de 4 metralletas en las paredes de la escuela y asesinaron a 3.500 personas dentro de una escuela, de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Sí? Esta sí es la huelga y la represión más grande que sufrió, ¿no es cierto?, en un periodo corto de tiempo. Porque si contamos, por ejemplo, la represión en la dictadura, claro, son miles de muertos también, pero en un periodo un poco más extendido de tiempo. Ya, y esta organización obrera que lleva, ¿no es cierto?, a constantes huelgas, a constantes disputas, para visibilizar sus demandas, entienden que el poder fáctico de esa época, o los presidentes, o el parlamento de esa época, no va a legislar porque sí a favor de ellos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es entrar a disputar el poder. Y esa disputa del poder se va a dar a través de la organización, de las organizaciones obreras que van a decantar y que van a tener el impacto o la etapa final en la construcción de partidos políticos, y partidos políticos asociados a la clase trabajadora, asociados a la ideología de izquierda, que son principalmente el Partido Comunista, que se forma en la Fiesta de los Abrazos de 1922, y el Partido Socialista en 1933. ¿Sí? El Partido Comunista tiene como base, como antecedente histórico, el Partido Obrero Socialista de Chile, eh, que después se transforma en el Partido Comunista cuando salía con la Tercera Internacional de la Unión Soviética, en el marco del surgimiento y la consolidación de la idea de la ideología comunista en el mundo. ¿Sí? Y el Partido Socialista, después de 1933, también va a dar cuenta de una segunda arista o un segundo eje dentro de los partidos de izquierda. ¿Sí? Y estos partidos políticos van a empezar a disputar los espacios de poder, van a empezar a disputar los sindicatos, por supuesto que el Congreso, y van a ir lentamente conformando una coalición política que después se va a llamar el Frente Popular. ¿Sí? Ese Frente Popular que en 1930 va a estar encabezado por los radicales, ya ahí va a dar cuenta y va a empezar a impulsar una serie de políticas sociales que vamos a conocer como el Estado Bienestar. Paralelamente a esta construcción política, de donde van naciendo partidos políticos de izquierda y que van a dar cuenta del proceso de construcción del Frente Popular de los años 30, hay un proceso de democratización de la sociedad que vamos a empezar a estudiar detalladamente. Hoy día hablamos de la clase trabajadora, que es el primer punto que está aquí a la izquierda. Vamos a hablar también de las mujeres, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres van a entrar a participar en la vida pública en Chile, y también de la clase media. ¿Cómo irrumpe la clase media? A qué tipo de profesiones se van a ocupar la clase media y cómo nace. ¿Sí? Entonces hay un proceso de democratización de la sociedad chilena a la cual le vamos a echar un vistazo también como parte de esta idea de la cuestión social y la construcción del estado de bienestar. ¿Sí? Entonces, a ver, me interesa que de hoy día quede súper claro. Primero, el concepto de cuestión social, que está asociada a problemas sociales. Problemas sociales que aquejan a la clase proletaria que nace desde la migración campo-ciudad y desde esta contradicción con la urbanización. ¿Se entiende aquello? ¿Sí? Bien, les voy a subir este PowerPoint porque sé que es harta información, que son hartos conceptos clave, pero son fundamentales que los entendamos para finalmente entender por qué Chile no adopta la forma del Estado totalitario y sí adopta la forma del Estado de bienestar. Y adopta el Estado de bienestar precisamente porque hay nuevos actores que están apareciendo en la vida pública, que están apareciendo en la escena política, como los trabajadores, las mujeres y la clase media. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Y esos problemas los llevan a organizarse para solucionar y visibilizar sus demandas, y eso va a generar, ¿no es cierto?, una democratización de la sociedad. ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna duda? No. Les voy a compartir el Power porque, insisto, es harta información, pero que va de la línea de lo que veníamos trabajando. ¿Sí? Ya, chicos, chicas, entonces les mando un abrazo, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chau, chau.